Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy porque tengo una noticia bomba, que sé que va a impactar a todos los fans de Can Yaman y de Meth Özdemir. Sí, lo que oyen. Hoy vamos a hablar de una posible reconciliación, un proyecto juntos a algo grande, que podría estar cocinándose entre estos dos talentos turcos que nos robaron el corazón con su química en Erkencikus. Prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en todos los detalles y rumores que están circulando, intentando separar la realidad de la ficción. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si les gusta este tipo de contenido sobre las estrellas turcas, las series, los chismes y todo lo que las rodea, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre las noticias más frescas y jugosas. ¡Vamos allá! Bien, entremos de lleno en el tema. Can Yaman y Meth Özdemir. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de noches de verano, risas contagiosas y una química en pantalla que era palpable. Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos en muchos países de habla hispana, fue un fenómeno global. La serie catapultó a Can y Meth a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos de masas. Pero como sabemos, la vida real no siempre imita a la ficción. Después del final de la serie, los caminos de Can y Meth se separaron. Ambos siguieron con sus carreras explorando diferentes proyectos y aparentemente, dejando atrás la magia de Erkencikus. Y digo aparentemente porque los rumores de una posible reconciliación siempre han estado latentes. Cada interacción en redes sociales, cada me gusta sospechoso, cada comentario ambiguo, ha sido analizado con lupa por los fans, ansiosos por verlos juntos de nuevo. Y ahora, con la fecha del 25 de marzo de 2025 como punto de partida, la intensidad de estos rumores ha alcanzado un nuevo nivel. ¿Qué ha pasado exactamente para que este 25 de marzo de 2025 sea tan importante? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y un poco especulativas. Durante las últimas semanas han surgido varias fuentes, algunas anónimas y otras no tanto, que apuntan a un proyecto secreto que involucraría a Can Yaman y Meth Özdemir. Se habla de una nueva serie, una película, incluso una colaboración para una campaña publicitaria de una importante marca turca. La información es confusa y contradictoria, lo admito. Algunos dicen que la serie se ambientaría en una ciudad costera, con una trama que combina romance y comedia, reminiscence de Erkencikus, pero con un tono más maduro. Otros afirman que se trataría de una película dramática, que exploraría temas más profundos y complejos, mostrando una faceta diferente de Can y Meth como actores. Y luego están los que creen que la colaboración sería puramente comercial, aprovechando la popularidad y el atractivo mediático de ambos para promocionar un producto o servicio. El 25 de marzo de 2025, según estas fuentes, sería la fecha en la que se anunciaría oficialmente este proyecto. Algunos incluso se atreven a decir que ese día se iniciaría el rodaje o se lanzarían las primeras imágenes promocionales. Pero, repito, todo esto son rumores. No hay confirmación oficial por parte de Can, Meth, sus representantes o ninguna productora involucrada. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos rumores? Esa es la gran pregunta. Parte de la culpa, sin duda, la tienen los fans. La pasión y el deseo de volver a ver a Can y Meth juntos es tan fuerte que cualquier pequeña señal es interpretada como una confirmación. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, análisis y especulaciones. Se crean cuentas falsas que se hacen pasar por fuentes cercanas a los actores, se manipulan fotos y vídeos para dar la impresión de que están juntos, se inventan historias que alimentan la esperanza de una reconciliación. Pero también hay que reconocer que algunos medios de comunicación han contribuido a alimentar estos rumores, publicando noticias sensacionalistas y poco contrastadas. El clickbait es una práctica común en la industria del entretenimiento, y la historia de Can y Meth es un imán para generar visitas y comentarios. Pero seamos realistas, ¿cuáles son las posibilidades reales de que Can y Meth vuelvan a trabajar juntos? Desde un punto de vista profesional, la respuesta es sí, es posible. Ambos son actores talentosos y experimentados, y su química en pantalla es innegable. Una productora inteligente podría aprovechar esta sinergia para crear un proyecto exitoso y rentable. Sin embargo, desde un punto de vista personal, la respuesta es más complicada. Como sabemos, Can y Meth nunca confirmaron públicamente una relación sentimental.
Aunque la prensa rosa y los fans especularon mucho sobre un posible romance durante el rodaje de Erkencikus, ellos siempre mantuvieron una actitud discreta y profesional. Después del final de la serie, ambos siguieron caminos diferentes en sus vidas personales. Can se mudó a Italia y se centró en su carrera internacional, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía y contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Aunque este matrimonio terminó recientemente, no hay evidencia que sugiera que Can haya sido un factor determinante en la ruptura. Entonces, ¿podrían Can y Demet dejar atrás el pasado y volver a trabajar juntos? Técnicamente sí, pero dependerá de muchos factores: la calidad del guión, la visión del director, la oferta económica, y sobre todo, la disposición de ambos a superar cualquier diferencia o incomodidad que pueda existir entre ellos. Personalmente creo que sería maravilloso ver a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla. Su talento y su química son únicos, y estoy segura de que podrían crear algo mágico. Pero también creo que es importante ser realistas y no dejarse llevar por las fantasías. La vida de los famosos es compleja y a menudo está llena de presiones y compromisos. No podemos controlar sus decisiones, solo podemos esperar lo mejor y apoyar sus carreras individuales. Lo que sí es cierto es que la historia de Can y Demet sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Su relación, real o imaginaria, se ha convertido en un símbolo de amor, pasión y esperanza. Y mientras haya fans que sueñen con verlos juntos de nuevo, los rumores y las especulaciones seguirán alimentando la llama de la ilusión. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie o película? ¿O prefieren que sigan sus carreras por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber sus opiniones. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales. Hoy hemos hablado de la bomba informativa que ha explotado con respecto a Can Yaman y Demet Özdemir, específicamente sobre el 25 de marzo de 2025. Analizamos los rumores sobre un posible proyecto secreto que los involucraría a ambos, ya sea una serie, una película o una campaña publicitaria. También hemos explorado las fuentes de estos rumores, desde la pasión de los fans hasta las noticias sensacionalistas en los medios. Y finalmente hemos reflexionado sobre las posibilidades reales de una reconciliación profesional entre Can y Demet, teniendo en cuenta tanto los factores profesionales como los personales. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos fans de Can y Demet. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias sobre las estrellas turcas, las series más populares, los chismes más jugosos y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre Can y Demet. Quiero saber qué piensan. Muchas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, que aún hay mucho más que contar. No podemos dejar esta noticia bomba así como así. Ahora, vamos a profundizar un poquito más en los elementos que hacen de esta posible reconciliación algo tan electrizante. Primero hablemos del contexto actual de las carreras de Can y Demet. Can Yaman, tras su éxito en Erkencikus, decidió apostar por el mercado internacional. Se mudó a Italia, aprendió el idioma y protagonizó Viola come il mare, Violeta como el mar, una serie que le valió aún más reconocimiento y consolidó su estatus como estrella global. Además, ha participado en otros proyectos europeos, diversificando su repertorio y demostrando su versatilidad como actor. Su imagen ha evolucionado, volviéndose más madura y sofisticada, pero sin perder ese encanto que lo convirtió en un ídolo. Por otro lado, Demet Özdemir se ha mantenido fiel al mercado turco, protagonizando varias series de televisión y películas que han sido éxitos de audiencia. Doğduğun Ev Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, son solo algunos ejemplos de su talento y carisma. Demet ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos, y su popularidad en Turquía sigue siendo altísima. Su reciente divorcio de Oğuzhan Koç ha acaparado la atención de la prensa rosa, y muchos se preguntan cómo afectará esto a su carrera y a su vida personal.
Entonces, si juntamos estas dos trayectorias, tenemos a dos estrellas en diferentes momentos de sus vidas profesionales, pero con un pasado común que sigue generando expectación. La pregunta clave es, ¿cómo encajarían estos dos universos en un nuevo proyecto? Aquí es donde las especulaciones se desbocan. Algunos fans sueñan con una secuela de Erkenci Cuscu. Retome la historia de Can y Sanem años después, mostrando los desafíos y las alegrías de la vida en pareja. Otros prefieren una historia completamente nueva, que aproveche la química de los actores pero que explore temas más profundos y complejos. En cuanto a la trama, las posibilidades son infinitas. Si optaran por una serie podríamos imaginar una historia ambientada en Estambul, con Can interpretando a un exitoso empresario que regresa a su ciudad natal después de años viviendo en el extranjero, y Demet dando vida a una mujer independiente y luchadora que trabaja en una ONG. Sus caminos se cruzarían por casualidad, y la chispa del amor volvería a encenderse, pero tendrían que superar muchos obstáculos para estar juntos. Si se decidieran por una película, la historia podría ser más íntima y personal. Imaginen a dos examantes que se reencuentran después de años separados, obligados a trabajar juntos en un proyecto que los obliga a revivir viejos recuerdos y sentimientos. Sería una oportunidad para explorar temas como el arrepentimiento, el perdón y las segundas oportunidades. Y si la colaboración fuera para una campaña publicitaria, la marca en cuestión tendría que ser algo que encajara con la imagen de ambos actores. Podría ser una marca de ropa, de cosméticos, de viajes o incluso una organización benéfica. Lo importante sería que la campaña transmitiera un mensaje positivo y que resonara con el público. Pero más allá de la trama y el tipo de proyecto, lo que realmente importa es la química entre Can y Demet. Esa chispa que los hizo brillar en Erkenci Cuscu y que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. ¿Serían capaces de recrear esa magia después de tantos años? Esa es la gran incógnita. Algunos creen que sí, que la química entre dos actores es algo que no se puede fingir, y que si Can y Demet aceptaran trabajar juntos de nuevo es porque saben que todavía hay algo especial entre ellos. Otros son más escépticos y creen que la presión mediática y las expectativas de los fans podrían ser demasiado grandes para superar. También hay que tener en cuenta el factor económico. Una colaboración entre Can y Demet sería un éxito de taquilla asegurado, y las productoras estarían dispuestas a invertir una gran suma de dinero para asegurarse su participación. ¿Pero cuánto estarían dispuestos a pagar cada uno de ellos? ¿Y cómo se repartirían los beneficios? Estas son preguntas que tendrían que ser respondidas antes de que cualquier proyecto pudiera hacerse realidad. Y por supuesto, está el tema de la relación personal. Aunque Can y Demet nunca confirmaron públicamente un romance, los rumores sobre una posible relación siempre estuvieron presentes durante el rodaje de Erkenci Cuscu. ¿Cómo afectaría esta situación a su trabajo? ¿Serían capaces de separar lo personal de lo profesional? Algunos creen que sí, que ambos son actores maduros y profesionales, y que serían capaces de trabajar juntos sin que sus sentimientos personales interfieran. Otros piensan que sería inevitable que la tensión y la incomodidad se notaran en la pantalla. En definitiva, la posibilidad de una reconciliación entre Can y Demet es un tema complejo y lleno de interrogantes. Pero lo que está claro es que sigue generando expectación y alimentando la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Y ahora, para añadir aún más leña al fuego, vamos a analizar algunas de las pistas que han surgido en las redes sociales y que han alimentado los rumores sobre un posible proyecto secreto. Hace unas semanas, Can Yaman publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía en Estambul, la ciudad donde se rodó Erkenci Cuscu. Muchos fans interpretaron esto como una señal de que estaba allí para reunirse con Demet y discutir un posible proyecto juntos. Poco después, Demet Özdemir publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que aparecía leyendo un guión. Aunque no reveló el título ni el autor, algunos fans creen que podría tratarse del guión de la nueva serie o película que protagonizaría junto a Can. Además, algunos usuarios de Twitter han afirmado haber visto a Can y Demet juntos en varios restaurantes y cafeterías de Estambul. Aunque estas informaciones no han sido confirmadas, han sido suficientes para alimentar aún más los rumores. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los me gusta y los comentarios sospechosos en las redes sociales. Can y Demet han interactuado en varias ocasiones en sus cuentas de Instagram y Twitter, lo que ha sido interpretado por muchos fans como una señal de que están en contacto y que podrían estar planeando algo juntos. Pero como ya hemos dicho, todo esto son solo rumores y especulaciones.
No hay confirmación oficial por parte de Can, de Met, sus representantes o ninguna productora involucrada. Así que por ahora, solo podemos esperar y ver qué pasa. Lo que sí es cierto es que el 25 de marzo de 2025 se ha convertido en una fecha clave para los fans de Can y de Met. Si ese día se anuncia un nuevo proyecto que los involucra a ambos, será una noticia bomba que sacudirá el mundo del entretenimiento turco. Y si no se anuncia nada, los rumores y las especulaciones seguirán alimentando la llama de la ilusión. Así que estén atentos a mis próximos vídeos, porque prometo mantenerlos informados de todas las novedades sobre este tema. Y recuerden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre Can y Demet. Quiero saber qué piensan. Muchas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.